Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Jerry Olivo. Le bendiga. Es un gusto y un privilegio para mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Como ya han escuchado, mi nombre es Jerry Olivo. Soy de Quebrada Honda, mi pastor Carlos Gómez. Nos congregamos en Los Pilones, Guaucí, y estamos a la orden por allí. Reciban un fuerte saludo de mi amado pastor. Y estamos aquí con mucha humildad y mucho amor para predicar la palabra del Señor. Aleluya. El Señor nos brinda este privilegio, no somos dignos, pero a Él le place. Amén. Vive Cristo. Damos gracias por esta hermosa oportunidad. Aleluya. Me acompaña mi hermano Luis Daniel, un joven dispuesto, un amigo. El Señor me ha regalado y está aquí conmigo peleando la batalla. Amén. Gracias, Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los jueces. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 28. Doy gloria a Dios por esas danzarinas, que Dios la bendiga, de verdad que sí. Alteraron la atmósfera espiritual de una manera sobrenatural. Le pido al Señor que Dios bendiga sus talentos y que sigan hacia adelante. El libro de Jueces, capítulo 16, verso 28. Estaremos leyendo la palabra de Dios allí. Dios bendiga a los servidores. Dios bendiga los evangelistas de la casa, el pastor. Gracias por la invitación. Aleluya. Esperamos ser bendecidos todos con la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. Amén. La palabra de Dios es todo. Está por encima de todo. Por ella fue creada todas las cosas. La palabra de Dios dice: y pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Por su palabra estamos de pie. Gloria a Jesús. Puede bajarlo un poquito más. ¿Cuántos están en amén? Amén. Amén. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 28. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. Padre, no vamos a bendecir tu palabra porque ya son benditas. Te pedimos, amado Dios del cielo, que conforme a la necesidad de la iglesia y conforme a la necesidad, Padre eterno, de los hermanos, tú fluyas de manera especial. No te limites, amado Dios, que mientras yo esté predicando, amado Dios, puedan suceder milagros, dolores de los cuerpos puedan irse, quite de los cuerpos puedan desaparecer, dolores de cabeza que desaparezcan, problemas de circulación se vaya. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la atmósfera sea cargada simplemente por tu presencia y sature la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que todo aquel que vino sin fuerza pueda recibir fuerza por medio de esta palabra, y todo aquel que esté desanimado pueda recibir ánimo por medio de la palabra. Espíritu Santo de Dios, fluye, 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 fluye
fluye como ríos de agua viva. Espíritu Santo, gracias, porque puedo sentir tu presencia de gozo y de paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso a Dios y tome asiento. Aleluya. Aleluya. Estoy muy gozoso, siento gozo en el espíritu. Lo que va a pasar esta noche va a ser precioso. Va a ser hermoso. Hermano, si a usted no lo llena la palabra de Dios, a usted no lo va a llenar nada en esta tierra. Lo que le da plenitud al hombre es la palabra del Señor. Ahí está Dios, ella es Dios. Estaré ministrando unos minutitos bajo el tema: aún no estás vencido. Vamos, dígase a usted mismo: aún no estoy vencido. Dígalo fuerte: aún no estoy vencido. Este es el tema por el cual vamos a estar predicando unos minutitos. Y es un tema que me llamó mucho la atención, amado pastor, porque si hay algo que nosotros debemos de saber, que existe una guerra entre el bien y el mal, existe una guerra entre usted y la carne, existe una guerra entre el espíritu y las tinieblas, y esta guerra todos los días como creyentes la estamos viviendo. Hay muchos que son victoriosos, hay otros que son golpeados, hay otros que el diablo le está ganando la batalla, y Dios me hablaba sobre esta palabra y me decía: Jody, aún no estás vencido. Es probable que el diablo nos haya atacado con ataque a la familia, con ataque a la salud, con ataque a nuestra vida, a nuestros hijos. Pero si hay algo que es poderoso, es saber que mientras estemos respirando, hay un Dios de los cielos que puede darte victoria por encima de cualquier dificultad. Y Dios me hablaba y me decía: Jody, aún no estás vencido. Y yo quiero traer esta palabra para fortalecer tu espíritu. Que no importa lo que tú estés pasando, que no importa lo que estés viviendo, que no importa lo que el diablo esté diciendo, quiero decirte: aún no estás. Y es un tema poderoso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en el transcurso de la vida, para poder crecer en Dios, para poder avanzar en Dios, debemos de vivir pruebas. Todos vivimos pruebas, todos vivimos batalla, todos tenemos que pasar por sufrimiento, por el desierto. Y en medio de esos sufrimientos, el desierto, la fuerza se nos va, los golpes nos hieren, las heridas quedan, las cicatrices quedan. Y Dios me hablaba y me decía y me ministraba sobre este hombre llamado Sansón. Un hombre con un ministerio poderoso, un hombre con un llamado genuino, un hombre con una vida que nadie la tenía. Tenía la capacidad de pelear con el enemigo y matar miles y miles de hombres cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero dice la Biblia que este hombre vivía una vida de guerra. Tenía que luchar contra él mismo, con sus deseos, con lo que le gustaba, con sus pasiones, y por llevarse de lo que le gustaba, dice la Biblia que cayó en la mano del enemigo. Y dice la palabra de Dios que mientras estaba en la mano del enemigo, dice la Biblia que a este hombre le sacaron los ojos, pastor. Dice la Biblia que a este hombre lo amarraron, lo tiraron en una celda. Este hombre estaba allí abatido. Quizás Sansón pensaba de que ya nada iba a pasar con su vida, con su ministerio. Pero si algo era verídico, era que Sansón aún no estaba vencido. Sansón, los ojos se lo habían quitado. A Sansón estaba amarrado, estaba en la mano del enemigo. Pero si hay algo que a Sansón le quedaba, era que tenía a un Dios. Y nosotros en momentos quizás lo encontramos de esa manera, amarrado, atado por el enemigo. No vemos salida por ningún lugar. Quizás la visión nos falta, pero si hay algo presente, es que cuando tienes un Dios. Dice la Biblia que mandaron a buscar a Sansón. Busquen a Sansón para burlarnos de él. Búsquenlo para que no haga gracia. Búsquenlo para que lo entretenga un poco. Y dice la Biblia que Sansón empezó a clamar a Jehová. Porque si hay algo que nosotros debemos
de saber que en los momentos de debilidad, donde el diablo se está burlando de nosotros, tenemos que saber que no estamos vencidos porque el diablo te tenga estancado, no estamos vencidos porque haya tristeza, no estamos vencidos porque haya guerra en la casa. Hay un secreto, y es que a pesar de que él no tenía ojo, no tenía esperanza, estaba atado por el enemigo, pero clamó a Jehová. Y dice la Biblia que Sansón empezó a clamar y le dijo: acuérdate de mí, Jehová, dame tu fuerza una sola vez. Oh Jehová, Dios del cielo, mira donde están burlándose de mí, mira donde el enemigo me tiene atado, mira donde el enemigo me tiene con cadena. Jehová, dame tan solo un solo segundo de tu fuerza para acabar con lo que se burla de mí. Y es que hay que entender algo: mientras la fuerza de Jehová estuvo en Sansón, el enemigo nunca pudo acorralarle. Mientras la fuerza de Jehová estuvo en Sansón, el enemigo lo acorraló muchas veces, pero no podía hacerle frente. De la única forma que pudieron hacerle frente a Sansón fue cuando la fuerza se le fue. Y yo vine a declarar sobre esta iglesia: la fuerza de Jehová, el respaldo de Jehová estará contigo. Por eso no habrá demonio, no habrá tiniebla, no habrá tristeza, nada podrá hacerte frente. Oh, Jesus. Yo me gozo en Dios. Cuando el enemigo lo atrapó, fue cuando la fuerza se le fue. Pero dice la Biblia que Jehová escuchó el clamor de Sansón. Y Dios me ministraba y me decía: Jordi, algo que Sansón tuvo que tener pendiente era que su victoria no venía por una buena vista, no venía por un buen recurso. Su victoria venía de la fuerza que el Dios del cielo le daba. Y dice la Biblia que clamó y Dios lo escuchó. Y es que los errores que Sansón cometió no eran más fuertes que el Dios a que él le servía. Aunque Sansón se había equivocado, había faltado, el Dios del cielo lo escuchó. Porque si hay algo que Dios no desprecia, es aquel que se arrepiente y clama a Jehová. Dice la Biblia que Jehová lo escuchó y le dio la fuerza y se agarró de las dos columnas y derribó la casa. Sansón murió, pero también murió el enemigo. Y yo le preguntaba: Padre, ¿qué significa esto? Y no me dijo: Jordi, el propósito de Sansón era terminar con los filisteos. Y aunque le faltara fuerza, aunque le faltara los ojos, yo iba a cumplir el propósito por el cual Sansón nació. Y yo vine a declarar: el propósito que Dios tiene contigo no lo vas a tener enfermedad, no lo vas a tener escasez, no lo vas a tener nada. Hay alguien que me crea. Oh, Jesus. Yo a veces trato de predicar calmado, pero esta unción, el poder de la palabra es muy poderoso. Y dice la Biblia que este hombre venció a los filisteos. El propósito de Dios en la vida de Sansón se cumplió. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, cuando determina algo, el Dios del cielo, cuando predice algo, el Dios del cielo, cuando dice que tú vas a llegar, que vas a tener victoria, que lo vas a lograr, que te vas a graduar, no hay nada en esta tierra que pueda impedir eso. El propósito de Dios es indetenible. El propósito de Dios no lo detuvieron los demonios en Sansón, no lo detuvieron los filisteos, no lo detuvieron ni que él se equivocara. El propósito de Dios se cumplió hasta el final. Y dice la Biblia, porque hay algo que nosotros debemos entender, que simplemente con Dios obtendremos victorias. Simplemente Él nos dará las victorias. Dice la Biblia que se agarró de las dos columnas, remenió el templo, y aquel día Sansón murió, pero también murieron muchos de los filisteos.
Dice la Biblia que estaban los principales y las personas más importantes y más poderosas allí. Y dice la Biblia que todo se derribó. Y dice la palabra de Dios, Sansón murió, el pueblo quizás se entristeció, pero había una alegría y un gozo, y era que el enemigo que tenía el pueblo cautivo se había eliminado, se había acabado. Por eso yo voy a gritarte como profeta, a gritarte que se va a eliminar la guerra en tu casa, se va a eliminar la guerra en tu vida, se va a eliminar los doble ánimos, se van a eliminar los golpes, las batallas, se va a eliminar la enfermedad. Alguien me cree. Y algo que me gusta de esto es que Dios detesta cuando el enemigo se burla de sus hijos. Quizás Sansón no se merecía de que Dios le diera una oportunidad más. Quizás Sansón no se merecía de que Dios lo volviera a escuchar. Pero si hay algo que Dios detesta, es ver los demonios, es ver al diablo, es ver los problemas burlándose de sus hijos. Tenemos un Padre que es celoso de lo que quieres verte bien, de lo que quiere verte feliz. Por eso nos llama a hacer su voluntad, por eso nos llama a cumplir un propósito, porque el propósito de Dios es lo que nos da felicidad. Feliz es el hombre que Jehová pone su confianza y su palabra se deleita en ella día y de noche. Nosotros tenemos que entender que solo en Dios hay esperanza, que solo en Dios hay victoria. Él lo ayudará. Porque a veces el diablo quiere hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros. A veces el diablo quiere hacernos creer que ya Dios no está peleando por nosotros. Hermano, si usted y yo supiéramos las veces que Dios nos ha librado de la muerte, nos quedamos locos. Los demonios nos odian. El diablo no quiere verte aquí. Los demonios no quieren verte aquí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la única forma que no puede devorar a nadie es cuando alguien dice: yo reconozco que Jesús es mi Salvador. Cuando eso sucede, los demonios retroceden y empiezan a su dolor y a decirse: ¿por dónde le entro? Confesar Cristo, no hay forma. Hay alguien que tiene que entender: el diablo no puede tomarte cuando la mano y la gracia de Jehová está contigo. Y dice la Biblia que en el momento que Sansón volvió a clamar a Jehová, mató más enemigos que lo que había matado en toda. Un clamor a Jehová le provocó la victoria más grande a Sansón. De Sansón ya no quedó la historia de decir: mira, quedó en la mano de los filisteos y le sacaron los ojos. No, de Sansón no quedó una historia mala. De Sansón quedó una historia victoriosa. Y a pesar de que ya no tenía fuerza, a pesar de que ya no tenía ojo, clamó a Jehová y venció a todos sus enemigos. De Sansón se hablaba maravilla. Este hombre no le detuvo el dolor, ni la soledad, ni nada. Él pudo clamar. Mi hermano, es muy fácil clamar estando bien, pero cuando tú no tienes ojo, cuando el diablo se burla de ti, ahí es que debemos clamar. Por eso es el tema: aún no estás vencido. Mientras estés vivo hay esperanza. Mientras tengas fuerza hay esperanza. Enamórate de Dios, apasionate por Dios, búscale todos los días y verás las maravillas de mi Padre. Él es grande, poderoso, y a Él nada lo detiene. En el Antiguo Testamento, los enemigos eran por naciones. Era una guerra carnal y también espiritual, pero se daba más a notar la carnal. Hoy día nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Las palabras son espirituales, y la Biblia dice que Sansón mató más enemigos que
en toda la vida que había tenido ese día. Los principales se fueron, las personas poderosas enemigas se fueron, lo que motivaban a la guerra se fueron. Y yo quiero profetizarte y decirte, en el mundo espiritual de hoy en adelante tendrás victoria. En el mundo espiritual los principales tendrán que alejarse. En el mundo espiritual lo que te están dando, esta casa crezca, avance, se va a ir. En el mundo espiritual lo que te quita el sueño, lo que te trae depresión, se va a ir. En el mundo espiritual todo va a empezar a apagarse. Dios te es ingreso victorio. Por eso me mandó decirte, grita en esa iglesia y dime, aún no estás vencido, aún tienes Dios. Aplauda con más fuerza, mi Padre. Y eso pasó con Sansón. Hermano, el diablo puede mandarte enfermedad. No es fácil, sí. Puede mandarte depresiones. Pero usted sabe cuál es la gran victoria de Dios. Que Él no le permite que te mate. Porque más vale, ¿cómo es que dice? Más vale el dicho, más vale un perro vivo que un león muerto. Mi hermano, mientras usted esté vivo y tenga una boca, clame a Jehová. Y ese Dios, que es real, que es verdadero, te dará victorias. Te dará victoria. La Biblia dice que a Pablo y a Bernabé lo meten preso. Dice la Biblia que a estas personas lo amarraron de manos y de pies. Y dice la Biblia que estaban allí presos. Lo tiraron a lo último de la cárcel. Mentalmente no sé cómo estaban, pero preso nadie está bien. Pero dice la Biblia que juntos empezaron a cantar himnos. Y mientras cantaban himnos, dice la Biblia que descendió una presencia tan fuerte que el lugar tembló. Las cadenas se rompieron y aquellos hombres simplemente con su boca lograron algo que con sus manos ni sus pies podían lograr. Por eso que usted, cristiano, mientras tenga boca, usted está en victoria. Cuando aprendes a usar bien tu boca, estás en victoria. Ellos estaban presos, luego dijeron, bueno, ni aquí va a venir el otro y nos va a arrancar la cabeza, y aquí van a venir los romanos y los van a matar, los van a mochar los pies y los brazos. No, ellos dijeron, vamos a adorar a Dios mientras estemos presos. Vamos a adorar a Dios aunque estemos aquí solos. Vamos a adorar a Dios. Y mientras adoraban a Dios, dice la Biblia que el lugar tembló, fueron visitados por Dios en la cárcel, porque cuando adoras, la visita de Dios se aproxima a tu casa. Cuando adoras, la visita de Dios se aproxima a tu vida, se aproxima a lo bueno, se aproxima a tu salud. Hay alguien que levante una alabanza y le diga, Padre, aunque no haya falta finanzas, te adoro. Padre, aunque no tenga salud, te adoro. Padre, aunque no me sienta bien hoy, te adoro. Y yo veo la gracia de Dios en ti. Y puedo ver que el lenguaje tuyo a Dios le agrada. Y puedo ver cómo Dios se complace cuando tú declaras cosas positivas en un ambiente negativo. Pero situaciones en tu vida que han querido opacar tu fe, que han querido hacerle daño a tu fe, pero han peleado fuertemente para seguirle creyendo a Dios. El diablo te grita a tu mente, a ese Dios que tú le crees que te tiene así, que te tiene mal, pero te dice el Dios del cielo, amo tu fe y te levanto hoy de la ceniza y vas a volar como la sábila y luego te estás encontrando. Dice Dios, mujer, no estás vencida.
Alguien que aplauda a Dios y lo adore, y lo adore, y lo adore, y lo adore. Alguien tiene que creerle que tiene victoria para este atrás. Cuando no te dejas contaminar tu lenguaje, cuando no te dejas dañar por las situaciones, el Dios del cielo va a pelear a tu favor. Y esto es poderoso y es maravilloso. Pastor, ¿qué tiempo tengo yo aquí para ministrar? Ustedes me dejan fluir, porque yo tengo algo de Dios aquí para usted. Yo oré por usted. Yo le dije, Padre, ¿qué le habla a esta iglesia? Y Dios me dio y yo le voy a dar. La palabra de Dios dice que los discípulos, Jesús estaba predicando y dice la Biblia que Jesús le dice a los discípulos, vayan, preparen el barco y váyanse del otro lado, que yo me iré al monte a orar mientras yo despido a la multitud. Y dice la Biblia que los discípulos así lo hicieron. Dice la palabra de Dios que se prepararon, se equiparon, se montaron en la barca y se fueron como Jesús le dijo. Dice la Biblia que en medio de aquel mar, después de estar navegando, dice la Biblia que la ola era atacada por la barca, era atacada por las fuertes olas. Estos hombres y mujeres que estaban allí fueron atacados por un viento recio en el mar. Dice la palabra de Dios que estas personas estaban allí y estaban asustadas. La barca se movía, se estremecía, y algo que me sorprende es que la barca pesa más que un ser humano, pastor. Y dice la Biblia que las olas azotaban la barca, remediaban la barca. Pero dice la Biblia, los discípulos asustados y turbados, pero dice la Biblia que de repente en la madrugada Jesús se aparece caminando por las aguas. Ay, Dios mío. Y dice la palabra de Dios que cuando él lo ven se asusta, pero Dios me ministraba y me decía, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que las olas azotaban la barca que pesa más de un ser humano, pero tú ibas caminando tranquilo por encima de las aguas? Y Dios me dijo, lo que pasa es que a lo que azotaba a los discípulos, lo que me atormentaban a mis hijos, lo que le hacía perder la fe a ellos, a mí no me la puede hacer perder. Lo que a ellos me atormentaba, yo camino por encima de eso. Por eso viene mi parte. Cristo estará caminando en tu tormenta, en tu dificultad, porque Cristo no es igual que nosotros. Las olas atormentaban a los discípulos, pero Jesús venía por encima de las olas. Por eso yo declaro sobre usted, iglesia, que Jesús va a caminar por encima de tu problema. Jesús va a caminar por encima de lo que te atormenta. Jesús va a caminar por encima de tu tristeza, de tu dolor, de tu angustia. Jesús es poderoso. La ola atormentaba a los discípulos, pero Jesús venía por encima de ellos, diciéndole, no platica tormenta, yo lo controlo. Pero hay algo poderoso, pastor. Y es que dice la Biblia que empiezan a decir, ¿quién es este? Es un fantasma. Y Jesús le dice, soy yo, está tranquilo. Pero viene algo maravilloso. Y aquí entra la revelación de la palabra. Y es que Jesús, Pedro dice, Señor, si eres tú, di que yo pueda ir a caminar por las aguas ahí donde tú estás. Gloria a Dios. Pedro está entendiendo algo maravilloso, iglesia. Y es que Pedro está entendiendo, si de verdad eres tú, Jesús, yo sé que también podré caminar por encima de lo que me está atormentando. Si eres tú, ay Dios mío. Pedro entendió algo poderoso. Él sabía, si este es mi amado, si ese es Jesús, lo que me está atormentando, yo también caminaré por encima de ellos. Por eso es que tener la fe en Cristo significa caminar en el desierto y no morir de sed, entrar en el fuego y no quemarte, caminar. Gloria a Dios.
Y dice la Biblia, varón, que cuando él le dijo, soy yo, ven, dice la Biblia que caminó. Aleluya. Y por los fuertes vientos volvió y se hundió. Porque aquí es que entramos en el detalle. Gloria a Jesús. Hay que tener una fe firme y una vista puesta en Cristo para poderlo mantener en la tormenta. Cuando el viento volvió y le dio, ay Dios mío, volvió y se hundió porque tuvo miedo. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Usted dirá, ¿eso es una ofensa o es un halago? No, era un halago. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, hombre de poca fe. Si Pedro con poca fe pudo caminar unos cuantos pasos, ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese tenido una gran fe? Hubiese caminado en el agua. Y ay Dios mío, si con poca fe pudo dar pasos. Por eso yo declaro que vienen días donde leerás la Biblia y adquirirás fe, tendrás fe. Dios te va a dar fe para caminar por encima de la tormenta, del dolor, de las tentaciones, y nada ni nadie va a poder quitarte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Jesús caminaba por encima de lo que atormentaba a los discípulos. Deja que Jesús camine. Espíritu de depresión, en el nombre de Jesús yo lo reprendo. Gloria a Dios. Espíritu de depresión y de complejo, en el nombre de Jesús yo lo reprendo. Dios te ama, negra. Dios te ama. Dios tiene un plan contigo. Veo un corazón triste. Te veo que te sientes muy sola. Veo que en el momento vienen pensamientos negativos a tu mente. Y así te dice el Dios del cielo: tengo un plan con tu vida y quiero llenar tu corazón. Y todo espíritu de depresión que hay en tu vida va a tener que salir, porque Dios quiere hacer una obra especial en ti si te atreves a poner atención a la voz del Padre. Gloria a Dios. Aún no estás vencido. Qué bello es Dios, amados hermanos. Nosotros, cuando no entendemos los planes de Dios, se nos hace difícil ir a Él. Como joven, con tantas cosas que el mundo hay hoy día que nos atrae, creemos que lo último que debemos de hacer es poner la confianza en Dios y caminar en Él. ¿Eres cristiana, la de verde? No eres cristiana. Tú sabes que yo tuve una visión y yo vi que ángeles quieren organizar tu vida, quieren ordenar tu vida, porque podía ver tus emociones muy desordenadas. Un día estás contenta, otro día te sientes triste, otro día, y estás ahí como una ola cuando viene y va y no tienes estabilidad. Y podía ver esos ángeles que estaban preparados, que tú le des la orden, que tú se lo permitas para entrar a organizar tu vida. Porque dice el Señor Dios del cielo: la vida que vives es una vida que en muchos momentos no le haya sentido, pero dice Dios: yo le daré sentido a tu vida si me dejas entrar, dice el Espíritu Santo. Veo muchas situaciones hasta económicas en tu vida. Veo cosas que has pasado difícil, pero veo la mano de Dios que se te extiende y te dice: camina conmigo, porque hasta hoy caminas sola. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno, aleluya. Los planes de Dios son de bien y no de mal para nuestras vidas. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que los planes en un momento a Pedro lo meten preso.
Dice la Biblia que Pedro se desató a predicar la palabra de Dios cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y los resultados de Pedro eran maravillosos. Dice la Biblia que en su primera prédica se ganó 2,000 o 3,000 personas en su primera prédica. Y la mano de Dios con Pedro y los discípulos era maravillosa después de la venida del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que era tanto el éxito que este hombre tenía, que dice la Biblia que los sacerdotes y los principales de la sinagoga se reunieron con los romanos y dijeron: mira, hay que buscarle la forma a este hombre, porque este hombre está trastornando nuestra nación y no queremos esto, está profanando nuestra fe. Y dice la Biblia que a Pedro lo persiguen, lo meten preso, y dice la palabra de Dios que cuando Pedro está preso allí, el destino de Pedro era que en ese momento lo mataran. Según los hombres, el destino de Pedro, según los hombres, era que en ese momento esperar, que amanecer y juntar al pueblo y decir: ¿qué vamos a hacer con esto? Como hicieron con Cristo, y todo el mundo gritó: crucifíquenlo. El hombre tenía planes para Pedro, pero los planes de Dios eran otros. Y es increíble ver cómo el enemigo hace planes con nuestras vidas. Es increíble ver cómo el enemigo se propone querer acabar con nuestra salud, con nuestras vidas. Pero los planes de Dios son otros. Dice la palabra de Dios, me imagino que los sacerdotes estaban contentos: vamos a salir del líder, vamos a salir del que más predica, vamos a salir del que más gana alma. Pero dice la Biblia que cuando estaban haciendo los planes para matar a Pedro, un ángel descendió del cielo y lo visitó. ¿Hay alguien listo para que ángeles lo visiten? Y dice la palabra de Dios que cuando este ángel visitó a Pedro, dice la Biblia que le dio en el costado y le tocó y le dijo: Pedro, levántate. Y cuando Pedro se levantó, dice la Biblia que las cadenas se le cayeron. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dio instrucciones y le dijo: ven conmigo, camina. Y cuando caminó con el ángel, dice la Biblia que las puertas que estaban cerradas se abrían. Pedro empezó a caminar detrás del ángel, y donde Pedro humanamente no podía salir solo, con el ángel pudo salir. Y aquí hay muchos puntos importantes, pero te voy a dar unos cuantos. Y una de las cosas esenciales de la iglesia que debe de tener es saber recibir dirección del Dios del cielo, porque cuando caminas por la dirección que Dios te da, no existen puertas cerradas, no existen ataduras, no existen planes del diablo que puedan acabar contigo ni con tu vida. Humanamente, pero decía mi ministerio que acabó. Humanamente, pero decía que no hay esperanza. Humanamente, esa persona tenía poder para acabar con su vida. Pero cuando el ángel descendió, los planes del hombre se vuelven nada, porque los planes de Dios son más grandes. Pastor, y quiero darte esta palabra: los planes de Dios son más grandes que los planes que tú amas, que los hombres tienen. Dice el Dios del cielo: un ángel caminará contigo, te dará dirección, no te dará vergüenza, puertas se te van a abrir. ¡Ay, la gracia de Dios va a sacar! Hay alguien que adora al Padre. Pedro pudo salir de la cárcel dirigido por el ángel. Cuando le caes atrás al destino que Dios tiene para ti, mi hermano, no existe el plan de lo poderoso ni el diablo. La muerte tendrá que irse. Pedro nació para predicar, para sanar enfermos. Pedro no nació para estar en la cárcel. Iglesia, Dios no te llamó para que estés triste, para que te sientas sola, para que Dios no te atormente. No, Dios te llamó para que experimente el poder, la gracia, el don. Y había algo poderoso, y era que Pedro estaba preso. Su mente decía que era el final, pero no estaba vencido. Y al no estar vencido, el cielo estaba a su favor, y nada más estaba esperando que Pedro se pusiera de pie y le dijo: ponte tu sandalia, ponte tu manto, sígueme, porque este no es tu final. Ay, 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 ay. Yo quería profetizar en la iglesia: tu final no será de derrota, tu final no será de cargarte, tu final y tamanho de basada, tu final no será el río, tu final no es apartarte, tu final es avanzar, crecer, llegar donde Dios te quiere. Gracias, papá Dios. Cuando obedecemos las instrucciones de Dios, Gloria a Dios.
nuestra vida mejorará Aleluya. en todo el sentido de la palabra. Aquí hay personas que han confesado a Cristo. Mi Aleluya. vida cambió del 1 al 100 por dejarme dirigir delante. Todo el que escucha esa voz, su vida cambia. Gloria a Dios. Amén. Todo el que obedece esa voz tendrá victoria. Amén. Gloria a Dios. Todo el que obedece esa voz, Aleluya. habrá bonanza en su vida. Gloria a Dios. Iglesia, no estás vencida. Gloria a Dios. Póngase de pie. Usted, lo de la lente, y a usted. Gloria a Dios. Pude ver algo, y es que pude ver que tus manos botan luz. Gloria a Dios. Y dice el Señor Dios del cielo, la obra de tus manos me agrada. Yo soy el Dios que utiliza lo bueno de la gente. Y dice el Dios del cielo, quiero utilizar tus manos. Veo que tus manos botan a hacerte porque tienes una mano sanadora. Tienes una mano sanadora. Dice el Señor, toca y en mi nombre las señales te perseguirán. Dice el Señor, no tomen poco lo que haces en mi casa, lo que haces para mí. Dice el Señor Dios del cielo, yo recibo tu servicio. Yo recibo tu servicio, la oración te entrega. Y dice el Espíritu Santo de Dios, tus manos son valiosas para mí. Y lo que tocares será bendecido. Y los dolores que toques serán sanados en el nombre de Jesús. Oh, Shatara, Aleluya. Gracias, mi Rey. detrás de ti puedo ver un león que ruge. Y me dice Dios, dile a ella que mi respaldo está con ella. Aleluya. Dile a ella que no tendrá que tocar puertas porque yo se las abriré todas. Gloria a Dios. Dile a ella que no profane lo sagrado que yo le di. Y que la vida íntegra que vives en Dios, dice el Señor, quiero que permanezca así. Veo que caminarás y recibirás muchas ofertas, pero dice el Señor Dios del cielo, no profanes lo que te di, porque dice Dios, yo estoy contigo. Y puedo ver como el diablo odia tu danza, el diablo odia tu servicio, porque eres una guerrera y hace guerra al mundo espiritual cuando danzas y adoras. Dice el Espíritu Santo de Dios, veo que tienes el calzado de la paz. No eres una niña de contienda ni de problema, ni te gusta hablar de nadie. Tienes una vida bonita delante de Dios, y esa vida Él la recibe, esa intimidad Él la recibe. Te veo anotando cosas para ir rebasando. Dice el Señor, cosas más te revelaré para que la notes. Veo como que tú le dedicas poemas a Dios, y puedo ver como tus esas palabras bonitas salen a Dios. Porque tienes un corazón lleno de agradecimiento, Y hay gente que no entiende tu carácter, te ven muy callada, y por eso te han gustado, te dictan hasta de orgullosa. Pero el carácter que yo te di, dice Dios, es para hacerle guerra al diablo, a los demonios. Y ese es el carácter que necesito que tenga. Porque dice Dios, no te llamé para que relajes, un trabajo de la samba. Te veo tan diferente de las otras jóvenes, porque eres una joven que no te gusta entretenerte, te gusta aprovechar el tiempo. Ay, Saba, iba cerca, Pai. Dice el Señor Dios del cielo, te bendigo, hija amada, te bendigo, mi respaldo estará contigo. Oh, Saba, gracias, Jesús. Pastora, puedo ver que tienes una gracia para aconsejar. Aleluya. Cuando hablas,
tus palabras no salen vacías, salen respaldadas por el amor, la paz y la mansedumbre de Dios. Tus palabras no son palabras hirientes ni ofensivas, son palabras de ternura y de cuidado. Y dice el Dios del cielo, yo he puesto eso en ti, para que las personas que vengan aquí puedan ver en ti una madre, puedan ver una mujer que se preocupa. Puedo ver que cuando hablas, transmite paz, transmite paz, transmite paz, porque a eso te llamé, para que seas una mujer impartidora de paz, santo. Pero que eres una mujer de paz, no te gusta la contienda, eres una mujer visionaria, eres muy observadora y te gusta dar consejos que van con mi respaldo y mi gracia. Y dice el Dios del cielo, cuando abrazas tienes un abrazo sanador, curador. Dice el Dios del cielo, abraza a mi iglesia, cuida a mi iglesia. Dice el Espíritu de Dios, te veo como un botiquín en el mundo espiritual, porque eres una mujer sanadora de heridas, sanadora. Wow, qué lindo es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Aún no estás vencido. La Biblia dice que había un hombre llamado Jonás. Todos conocemos esa historia. El cristiano que no conoce la historia de Jonás está en problemas. Es una historia muy común. Nínive, Jonás, la ballena, hasta los niños. Y dice la Biblia que Jonás tuvo problemas con Dios, quiso huir del Señor. Y dice la Biblia que tratando de huir del Señor, dice la palabra de Dios que se levantó una fuerte tempestad. Y dice la Biblia que mientras estaban en el barco, dice la palabra de Dios que estas personas asustadas y con miedo empezaron a tirar todo lo que llevaban. Empezaron a tirar ropa, comida, todo su sustento, todo, tratando de provocar, de no morir en el mar por el fuerte viento que se levantó. Y dice la palabra de Dios, y algo que me gusta de esto es lo siguiente, porque cuando nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios, lamentablemente vamos a perder cosas en nuestras vidas. Jonás era el desobediente en esa barca, y por Jonás estar en la desobediencia y estar allí, aquellos hombres perdieron ropa, perdieron sustento, perdieron comida. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios, empezamos a perder cosas que en el camino la vamos a necesitar. Por eso, cuando usted no está en Dios, llega un momento que te sientes vacío, llega un momento que te sientes solo, que el diablo te grita, tú no eres nadie, quítate la vida, porque en el medio de no hacer la voluntad de Dios vas perdiendo cosas que después la necesitarás. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso que después de esto, dice la Biblia, se dan cuenta que el problema es Jonás, lo tiran al agua, y Jonás cayendo, me imagino, en el aire, dijo, ya sí, se acabó mi vida. Dice la Biblia que vino un pez y se lo tragó, y Jonás en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. Dice la palabra de Dios que se acordó de Jehová y empezó a clamar y empezó a orarle. Y me imagino a Jonás en aquel vientre diciendo, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname por no haberte escuchado. Señor, perdóname por no querer hacer tu voluntad. Estoy aquí en el vientre, aún estoy vivo, por eso es el tema, aún no estás vencido. Y Jonás en oscuridad, solo, sin saber qué iba a ser de él en aquel pez. Y así hay muchas personas, no sé si hay alguien que no sea cristiano aquí, así hay muchas personas que llega un momento en su vida que se sienten dentro de un pez, se sienten solos, se sienten a oscuras, sienten frío, sienten sin respaldo, porque la desobediencia, mi hermano, te lleva a ese nivel. Y lo único que puede sacarte de esa vida miserable es un arrepentimiento genuino.
Y hasta que Jonás no reconoció que falló a Jehová, no podía salir del pez. Y vivir una vida así no vale la pena. Por eso hay personas que no reconocen a Dios. Jonás lo reconoció al tercer día y lo sacaron de allí. Pero hay gente que duran años y por eso en esa vida llegan los deseos de quererte quitar la vida. Por eso llega el momento donde la misericordia se aparta y llega la noticia: lo mataron de un botellazo, le dieron 2 puñaladas, se mató en un accidente. Dios guarde. Pero nosotros tenemos que entender que hay que arrepentirse para salir de esa vida. Y no solamente pasa en los que no son cristianos, también pasa en la iglesia. También pasa en nosotros, que por querer huir al propósito de Dios, por no querernos someter, sucede esto. Pero dice la Biblia que Jonás oró. Y cuando Jonás oró, Dios lo escuchó. ¡Wow! El desobediente, el que no quería predicar, el que no quería hacer la voluntad de Dios, oró y Dios lo escuchó. Por eso nunca te dejes vencer de tu estado de ánimo ni de tu situación de pecado. El secreto es volver a tu Padre, volver a tu Dios y clamarle, porque aquel que te llamó no te deja solo. Yo puedo dejarte solo, el pastor puede dejarte solo, como hombre humano que somos, pueden dejarse solo uno a otro, pero Dios. Y ahí estaba Jonás en una situación que solamente Dios podía sacarlo. Y así pasa en nuestras vidas, que Dios nos permite que llegue un aprieto a nuestra vida, que simplemente Él no puede sacar de allí. Y dice la Biblia que Jonás oró, y cuando Jonás oró, Dios lo escuchó, y cuando Dios lo escuchó, le dijo: mira, pues sácalo, no te pertenece, no nació para morir ahí, ese no es su final. Dice la Biblia que lo vomitaron al lugar de propósito, y dice la Biblia que predicó y hizo lo que Dios le mandó. Hay otro punto interesante: si Dios te saca de un aprieto, si Dios te saca de una situación, no es para volver al mundo, señores, ni a la basura. La Biblia dice que fue vomitado por el pez para cumplir el propósito con el cual Dios le había enviado. Dios permite que nuestra situación mejore para que tú le sirvas con alegría, no para que te vaya al mundo. Y dice la Biblia que Jonás fue y predicó y la gente se arrepintió. No sé si lo hizo con Jonás o con pique, como te dé la gana, pero predica, porque nosotros fuimos llamados para servir a Dios, sea bravo, enojado, triste como sea, predica, avanza, no te detengas, no importa cómo te sientas, ven y adora a Dios, ven y predica. Por eso David decía: en mi angustia clamé a Jehová, en mi gran soledad clamé a Jehová, y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Porque Dios no rechaza a aquel que clama. Hermanos, pero tenemos que cambiar. Vamos a cambiar para poder ser salvos. Iglesia, aún no estás vencido. Personas que no son cristianas que están aquí, levanten la mano. Tenemos una, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Los demás son cristianos. ¿Usted es cristiano, varón? Usted es el rey, no vive Cristo. La Biblia dice, y con esto termino: Jesús. Yo estoy ausente de aquí por una enfermedad que ha tenido. Pero Dios me voy a agregar. Voy a aceptar al Señor. Amén. Lo que es que estoy ausente por mi
Vamos a orar por usted ahora, no se preocupe. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la Biblia. Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro amado. Dice la palabra de Dios que fue a la cruz del Calvario y pagó por nosotros y murió por nuestros pecados, y por medio de él hoy tenemos salvación. La palabra de Dios dice, yo interpretando, imaginando que mientras Jesús fue crucificado, fue muerto, el mundo espiritual, la tiniebla, el diablo y los demonios celebraban. Lo maté, lo vencimos. Yo me imagino los demonios danzando, hay victoria, nos vamos a quedar con el mundo. Pasó un día y en el infierno hay fiesta, mi hermano. Pasó el segundo día y el infierno celebraba, se enterrecía de la gran victoria, matamos al Hijo de Dios. Ay, ay, ay. Pero llegó el tercer día. Los demonios celebraban. Pero de repente en el infierno entró uno llamado Jesús de Nazaret, que no pudo matarlo el diablo de los demonios. Y dice la Biblia que entró al lugar de los demonios, entró al lugar de la tiniebla y empezó a predicar y empezó a hablar de aquel Dios y empezó a anunciar el reino. Y yo me imagino a los demonios, pero no te habían matado, no habían acabado contigo. Si eso es lo que tú crees, llegó el tercer día, el día de resucitar. Iglesia, vine a gritarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Llegó el tercer día, el día de brillar, el día de resucitar, el día donde al diablo se le da la risa, el día donde al diablo se le da el gozo, el día de la resurrección. Hay alguien que se ponga de pie y levante la mano a los cielos y a gritarte. Llegó el tercer día. Dios te va a levantar. Dios te va a dar fuerzas nuevas.